Cómo reprogramar el subconsciente con la técnica de Neville Goddard. El sentimiento es el secreto. ¿Por qué el sentimiento es una forma de reprogramar el subconsciente? Porque cada vez que imaginas lo que deseas y sientes las emociones como si ya estuviera ocurriendo, estás enviando esa información a tu subconsciente. Lo estás programando a esta experiencia con esta información antes de que ocurra en tu vida. Neville Goddard dice: asume el sentimiento de tu deseo cumplido y eventualmente se convertirá en un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se convertirá en un hecho? ¿Simplemente por sentirlo? ¿Qué ocurre? Cada vez que sentimos nuestro deseo, como si ya hubiera ocurrido, se está imprimiendo o grabando este mensaje o información a tu subconsciente. Y una vez grabado, aceptado por tu subconsciente, este lo ejecutará. En otras palabras, cada vez que piensas lo que deseas y sientes las emociones como si ya estuviera sucediendo en el momento en el que te centras en ello, tu subconsciente grabará la información y procederá a ejecutarla. Recuerda que la función del subconsciente es grabar y repetir información o comportamientos. Graba comportamientos y lo reproduce o ejecuta. Te explicaré sencillamente qué pasa cuando imaginamos y experimentamos las emociones de ese evento futuro antes de que ocurra. La mente percibe las señales del entorno e interpreta. La interpretación de ese entorno o realidad moldea o modifica nuestra biología. Biológicamente, el entorno determina el comportamiento o el destino de las células. Por tanto, cuando comienzas a imaginar y sientes las emociones positivas de ese futuro, el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Solo procesa la información. Entonces, en el momento que tu cerebro comienza a procesar o percibir esa realidad nueva, libera químicos a tu cuerpo, químicos positivos, hormonas de crecimiento, dopamina, oxitocina y otros químicos cerebrales. ¿Y qué tiene que ver esto con la reprogramación subconsciente? Que cada vez que tu cerebro libera estos químicos a tu cuerpo se está reacondicionando, se está reprogramando, está cambiando la información biológica de tu pasado, se están desactivando patrones limitantes al mismo tiempo que se activan los nuevos. Entonces, tu yo biológico comenzará a cambiar. Comenzarás a vibrar en un nuevo estado de ser, más coherente con la realidad que deseas experimentar. Es decir, estos químicos que libera tu cerebro reprograman tu biología, tu información pasada. Recuerda que la sangre, tu ADN, además de llevar nutrientes a tus células, lleva información. Esa información se moldea de acuerdo a los químicos cerebrales, a la interpretación de tu entorno, del mundo en el que vives. Por ejemplo, si sigues viviendo en una realidad triste, en un entorno tóxico, de estrés, de peligro, tu cerebro liberará químicos negativos, los cuales seguirán perpetuando esa misma realidad, programándote con esa misma información, porque el entorno o la interpretación de él determina el comportamiento o el destino de las células,
y el ser humano, biológicamente, es un ser unicelular con más de 50 billones de células. En resumen, cada vez que experimentas las emociones positivas de eso que quieres en tu vida antes de que ocurra, estás liberando químicos positivos que reacondicionarán tu información biológica, reprogramándote con nueva información y por lo tanto, nuevas experiencias en tu vida ocurrirán. Así que, si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. En la descripción y en el comentario fijado les dejaré los enlaces de la parte 1, 2 y 3 de esta serie de videos de reprogramación subconsciente. Y a todos los que quieran ir un paso más allá, está disponible la edición de audios personalizados con tus propias intenciones, anhelos o deseos para reprogramar tu subconsciente. Un abrazo y un saludo para todos.